siempre movimientos de vaivén, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Para lo cual necesito tener un suctor de endodoncia también, ¿cierto? Necesito un buen suctor de endodoncia y necesito utilizar la hoja adecuada. Entonces, ¿qué nos dicen los protocolos de irrigación en caso de biopulvectomía? ¿Cierto? O sea, durante toda la biopulvectomía he estado irrigando con metelín, aspirando, instrumentando, etc. Ya en la parte final, la última irrigación, ¿no? En la parte final, ya justo antes de tomar la farmacometría, voy a hacer un protocolo que me permita utilizar, ¿no? Hipoclorito, EDTA, hipoclorito para la biopulvectomía. Entonces, utilizo hipoclorito, ¿no? Luego el EDTA y otra vez hipoclorito. Ahora, aquí nos habla muchas veces de la activación del irrigante. ¿Han escuchado hablar ultrasonidos de la irrigación? Sí, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, 1 minuto por 3 veces. O sea, el conducto está inundado con hipoclorito, coloco el ultrasonido con inserto, ¿cierto? 20 segundos, otra vez más hipoclorito, 20 segundos y otra vez 20 segundos. Por eso lo dije 1 minuto por 3 veces, ¿no? Que son más o menos 20 segundos, 20 segundos, 20. Comienzo a lavar el conducto otra vez y lo cambio por NTA y hago lo mismo. O sea, tengo hipoclorito, termino la activación de ultrasonido y comienzo con el NTA. Otra vez, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, comienzo a lavar y hago otra vez hipoclorito. Es un protocolo muy sencillo, relativamente fácil de recordar, pero esa es la última irrigación, antes de la operación. ¿Se entendió? ¿Sí? No. Vamos a seguir más. Entonces, ¿qué insertos utilizo? ¿No es cierto? Hay insertos que son parecidos a las ligas. Los de Woodpecker traen estos insertos lisos, llamados perdón, ¿cierto? Para lo cual, ¿qué necesitaremos? Tener equipo. Desde ya tiene que pensar en tener ese equipo. Ultrasonido no va a servir no solamente para periodoncia, ¿no es cierto? Sino también para endodoncia. Cuando llegan a 5 años, de repente para que hagan una cirugía que cansa con sus compañeros. Entonces, tienen que estar pensando en tener su propio equipo de ultrasonido. ¿Sí? Y estos insertos, ¿no? Que vienen con diferentes equipos, son los que más se utilizan, pero de alguna manera son más comunes en el mercado para poder hacer irrigación. Es más, hay insertos sónicos también, que no necesariamente son equipos de ultrasonido, son solamente con nuestra pieza en mano, pero a la larga es siempre mezclar hipoclorito, hipoclorito para poder lograr la mejor limpieza. En caso de necropulvectomías, es lo mismo. En la última irrigación utilizo hipoclorito, EDTA, hipoclorito. ¿Cuál es la única diferencia en el mismo? Solo que en biopulvectomías la concentración es mucho menor. En necropulvectomías la concentración es mayor. Ahora, si yo voy a utilizar cloros, por ejemplo, que viene a 4%, bueno, si no tengo mucha confianza, lo diluyo al 2%, ¿no es cierto? Para biopulvectomía. ¿Qué tendría que hacer? Facilísimo, ¿no es cierto? El cloro viene a 4%, le pongo la mitad de agua y obtengo al 50%, que sería al final una concentración de 2. ¿Se entiende? Tengo cloros en mi vaso. La mitad del vaso cloros y la mitad agua. Obtengo una concentración de 2%. Y para la biopulvectomía. Y en caso de necropulvectomías, utilizo un cloro que puede ser a 4%. Que tenga al 5.25% es una concentración de la USP. La USP, la Universidad de Sao Paulo, cuando hace un estudio de diferentes concentraciones de hipoclorito, ellos
no hay una concentración única. ¿Cuál es la única diferencia? Voy a ponerla aquí. La única diferencia es que a mayor concentración utilizaré menor cantidad, menor volumen. Y a menor concentración utilizaré mayor cantidad, mayor volumen. Vale decir, si yo tengo una bioplumbectomía y voy a utilizar puro el cloro, por ejemplo, al 4%, por ejemplo, utilizaré 5 miligramos de 10 mililitros, por ejemplo. Pero si yo tengo al 1% de una marca X, por ejemplo, de hipoclorito, ya no utilizaré las 10, sino tendré que utilizar unas 20, 25 o 30 gélicas para lograr una buena limpieza. Y si nos vamos en términos ya de volumen, para ser más preciso, el doctor Pérez Rondón, en sus diferentes estudios, llega a la conclusión de que para lograr la limpieza de un conducto, en caso de bioplumbectomías, él encuentra más o menos 15 mililitros de irrigante, logra una buena limpieza. O sea, estamos hablando de una jeringa de 10 y una jeringa de 5 para un conducto. Pero en caso de necrosis, él menciona y recomienda que tiene que ser 30 mililitros, o sea, 3 jeringas de 10. Les pregunto, ¿estaremos irrigando con 3 jeringas? No los he visto muy bien. No he visto a todos, pero a la gran mayoría de los que he visto no estamos irrigando. Entonces, más o menos tengan esa idea. Mucha irrigación, mucha irrigación. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Miren, hipoclorito, LDA, hipoclorito. Voy combinando, ¿no? Y algunos, es más, se agregan agua destilada como parte de este protocolo para lograr una limpieza más eficiente. Si ha demostrado el agua destilada, ¿recuerdan cuando dijimos que se forman sales sobre el hipoclorito? El agua destilada es una manera clara. Entonces, para que nos quede claro, en la parte de la irrigación en la cual yo necesito hacer un protocolo, ya sea bioplumbectomías o necroplumbectomías, siempre mezclo hipoclorito, LDA, hipoclorito. ¿Estamos? Ya sean para bioplumbectomías o necroplumbectomías. La única diferencia será la concentración. ¿Y qué pasa? ¿No? Entonces dijimos, movimientos de vaivén, recuerden siempre colocar un tope a la aguja para ver cuánto o a qué longitud va a ingresar. Medicamento absoluto, tiene que ser eso, absoluto. Alrededor siempre tratar de colocar barrera gingival total, ¿no? Para lograr un buen aislamiento y que cuando el irrigante, pues a veces extravase aquí afuera, no le vaya a causar daño al paciente. O de alguna manera, para que entiendan mejor, una gota de hipoclorito, colóquense en la punta de la lengua. Hagan ese experimento. O sea, es algo, de repente, hasta tonto, pero me gustaría que sientan, o sea, ¿qué puede sentir el paciente? Porque si no experimentamos, nunca vamos a saber, ¿no es cierto? Es como que cuando ustedes practicaron colocarse anestesia, ¿no es cierto o no? Entonces, yo recuerdo mi compañero que me ponía la anestesia, venía así, ¿no? Con la mano así. Y el doctor le agarraba, tranquilo, le decía, tranquilo. Y yo estaba ahí en la anestesia, veía así. Y al final me cortó el pedido labial, me pasó un hematoma, me hizo de todo. Entonces, a razón de ello, cada vez que yo voy a colocar la anestesia al paciente, tengo el máximo cuidado. Entonces, porque me fue una mala experiencia, ¿cierto? Entonces, igual, el hipoclorito alguna vez, ¿qué habla de hipoclorito? Una parte de la punta de la lengua, ¿no? Es una desagradable. Es pasajera, ¿cierto? Pero se imaginan una gota y se le pasa bastante hipoclorito, todo el paciente, ¿cierto? Entonces hay que tener en consideración eso. Esto detrás del agua, que les decía, el agua destilada, al final, el agua mejora de alguna manera la formación de sales dentro del conducto y logramos una mejor limpieza. ¿Qué podemos concluir? Miren, alternar el uso de hipoclorito, acá nos dice al 6% y LDA 17 con agua destilada entre ambos, se observa una capacidad significativa para mantener la limpieza de los tubos, o sea, se logra una mejor limpieza. Luego, el resultado de este estudio que vimos es la utilización del uso temprano de LDA. O sea, no hay que tener miedo al LDA, ¿no? Entonces, tiene una acción grande, pero no es que vaya a descalcificar todo el paciente y al final la pieza de nadie se vaya a hacer, ¿no? El LDA me va a ayudar que los conductos laterales, conductos secundarios, a
salida hacia acá y otra salida hacia el lado opuesto. Ahora, ustedes ven que cuando hicimos la instrumentación, instrumentamos esto de acá, ¿no es cierto? O sea, ni el mejor hidrologista tal vez es muy difícil poder hacer la instrumentación. Pero ¿qué nos ayuda ahí? Nos ayuda a lograr una buena limpieza a este nivel y que hace que el cemento pueda de alguna manera sobreextenderse y que en el tiempo, después de los controles, el cemento se reabsorbe, las lesiones repara. Entonces, ustedes pueden hacer este tipo de cosas así, pueden hacer. Solamente que tome su tiempo y con mucha calma, ¿no? Lo mismo acá, ¿cómo es que el cemento, hoy en día usamos mucho los biocerámicos, por ejemplo, ¿no? El cemento se sobreextiende, pero después comienza un proceso de reabsorción y por ende la reparación. Primera molar superior, ¿cierto? Recuerden siempre que el MB2 está creciendo. Es raro decir que el MB2 no esté. Es raro, a veces lo contrario. Hace muchos años atrás era al revés. Era raro que el MB2 esté. Hoy en día ya está empezando. Entonces, tratemos de buscar siempre nuestros MB2 para poder lograr las mejores luces, ¿no? Entonces, las obturaciones, miren, son una consecuencia de la preparación. Y el éxito de la preparación radica en la utilización. ¿Vamos? Muy bien. Ya habíamos mencionado las medidas de protección para el paciente, ¿no? Recuerden que el aislamiento absoluto. Por ahí alguien es un crimen en desconoce, no hay nada. Pero ahí vi a alguien de sus compañeros, ¿no? Que no podía aislar y estaba haciendo de todo ese aislamiento relativo. Y lo peor de todo es que viene todavía cuando le pregunto quién me autoriza, la doctora me dio permiso. Yo siempre pregunto, doctora, ¿me da permiso para que trabaje 5 minutos? No, imposible. Es imposible que nosotros autoricemos. Cuando no se puede aislar, tenemos múltiples opciones. Una de ellas es poder utilizar trans intragingivantes. Ahí sí les recomiendo inhaler los labs piezas, creo que son los mejores que hay. No los mejores, ¿no? Y si aún así no se puede estar, busquen al doctor Andrew. Doctor Andrew, acá necesita una recuperación de espacio biológico. El doctor se conoce, pero se está apuntando a estas. Busquen al doctor Andrew. El doctor Andrew les va a ayudar a crear la recuperación del espacio biológico y pueden hacer su aislamiento, hacer todo, sea con medicación y todo. Entonces, el mayor temor que siempre tenemos es este, ¿no? Recuerden, el hipoclorito es el mejor irritante que tenemos, es el gol estándar, porque tiene las 3 Bs, bueno, bonito y barato, pero también a veces podemos correr riesgo de extravasación con el hipoclorito, ¿no? Y esta es una imagen de un estudiante de posgrado que les estudió en su consulta y que un día me lo compartió. Yo tengo este problema de extravasación y no sabía cómo manejar. Entonces, presten mucha atención porque en algún momento nos puede suceder una crisis. Y si estamos preparados, no va a suceder nada como les decía. ¿Sí? Al respecto, hay muy poca publicación, puesto que las extravasaciones, ¿no?, o lo que se publica en las redes, por lo general siempre todos publicamos los mejores casos, ¿no? Pero nadie publica los errores que tenemos ahí, ¿no? O sea, yo no publico un reconoce que vea cardiomagno. No lo voy a publicar ahí, que todo el mundo me critique, ¿no? Entonces, las extravasaciones no escapan ahí, ¿no? Las diferentes concentraciones, ya sean desde 0.5 o hasta 5.25, 6, 7, no escapan ahí. Tú puedes utilizar baja concentración y puedes pensar de que cuando se extravasa el postoperatorio no va a ser tan grave como lo que habíamos visto, pero sí puede suceder. No hay un consenso al respecto. Puedes usar baja o alta concentración, al final va a ser lo mismo. Dentro de las características, básicamente es porque el hipoclorito, la tensión superficial del hipoclorito es pequeña. Y cuando el hipoclorito se trabaja fuera del coral, siempre busca tejido orgánico por esta acción de ósmosis, ¿cierto? Entonces, esa difusión que sucede
Ya habíamos visto que la principal característica es disolver el tejido orgánico, ¿no? Es como vamos a tener ahí un máximo, ¿cierto? Un poquito, cuando llega al nivel de los tejidos verificables. Ahora, hace muchos años, ¿no?, se estilaba, no todavía son completamente, o nos enseñaban de esa forma que para lograr una buena irrigación, para darle los tubos de anestesia y hipocolito. Y con eso irrigábamos, ¿no? Era mucho más fácil porque el agua podía ingresar también a todos los lados. Hasta que años más adelante se reportó que alguien, en vez de colocarle anestesia, se equivocó de cartucho y colocó hipocolito, ¿no? Entonces pidieron una inyección que le puso una anestesia de por vida, ¿no? Entonces, al respecto hay 2 o 3 acá en Perú que yo he escuchado, no lo he visto, me han contado que han tenido ese error, ¿no? Entonces, si por ahora voy a algunos trabajan en un consultorio y de repente les enseñan de esta forma, esta no es la normal, ¿no? Olvida, no traten de hacer. Lo otro es que muchas veces cuando trabajamos las premolares o las molares superiores también puedan suceder, ¿cierto? Porque tenemos una extraña o una estrecha relación con el seno nasal. Y muchas veces el forame, ¿cierto? El forame, los forámenes de las premolares son forámenes acintados, lo que hace que la excavación sea mucho más sencilla y mucho más fácil. O sea, hay mayor riesgo, ¿no? Tengo que tener bastante cuidado. También vamos a ver que puede haber exclusión a los tejidos cervicales cuando trabajamos, por ejemplo, segundas molares. Las segundas molares inferiores también tienen bastante relación con con el medio dentario inferior, ¿cierto? Entonces puede suceder también. Veamos el signo característico del paciente cuando tú estás haciendo la endodoncia, ¿cierto? El paciente está en necesidad y comienza a sentir dolor. Es el signo característico de que hay alguna extravasación. Te van a dar cuenta en un momento de un problema, puede ser, están trabajando la premolar y comienzan a lavar el paciente, comienza a gritar, comienza a dolerle algo, a quemarle algo, es porque ya hubo extravasación. Entonces, en ese momento nos tranquilizamos, ¿no? Y el paciente nos va a decir que va a haber una sensación que le está ardiendo la cara. Y conforme tú vayas observando, vas a ver que la cara comienza a hincharse, ¿sí? Luego, posteriormente ya se forman las equimosis, ¿no? Y es más, hasta el último de la vejez. Según el doctor Spencer, nos dice, las complicaciones derivadas de perfusión se clasifican en 3: quemaduras químicas y necrosis tisular. Es aquí donde actuamos nosotros. Complicaciones neurológicas de obstrucción de la vía aérea superior, por lo general siempre es manejo hospitalario. Entonces, ¿dónde es que nosotros hacemos la parte clínica donde debemos manejar? Es aquí. Si nosotros lo manejamos aquí, como digo, no vamos a tener mayor problema. Pero si ya eso avanza y no estamos preparados en ese momento, ¿no? Las complicaciones neurológicas en la vía aérea superior, el manejo hospitalario. Ahí sí hay que rezar, ¿cierto? Pero hay que usar. Porque, miren, básicamente lo que nos dice la literatura es que la excavación de hipocolito es por la famosa esta arteria, ¿no? ¿Cómo se llama esta arteria? ¿Cómo se llama esta arteria? La delegada. ¿Cómo se llama? La arteria facial, ¿estamos de acuerdo? ¿Pero será arteria? No, ¿cierto? La vena. Entonces, la literatura nos dice que por la distribución de la vena facial es donde vamos a ver esas zonas donde se van a formar las equinas, ¿no? Que va a ser bien. Es por el recorrido. El ángulo del labio, la zona palpebral, la región nasogeniana, etc. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, esta fue enero del año pasado, febrero, estaba trabajando en el negocio de la primera superior. Y usted tenía la coletometría, ¿no? Identificamos los conductos, todo estaba bien, lo mejor de todo, al final de la línea que me va a
paciente comienza a quejarse cuando estaba irritando. Y la cara al final terminó de esta forma, ¿no? La lesión vascular hinchada, porque no fue tan aparatoso porque vamos. Y la paciente nos mencionaba que tenía una sensación de adormecimiento. Doctor, no estoy indicando. Esperamos como 2 horas de descanso en la clínica y bueno, al final se puede sin tener sensibilidad en esta parte de la región vascular. Para lo cual encontramos de que era cuestión de tiempo, ¿no? Un control para poder retomar esto, como que vuelva a tener esta sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Signo característico de la inflamación, dijimos dolor, sensación de ardor. Entonces nos tranquilizamos y comienza la irrigación con suero fisiológico. O sea, al irrigar con suero fisiológico, ¿qué es lo que yo estoy logrando? ¿Qué es lo que quiero lograr? Es que esa concentración de hipoclorito sea la menor posible. De alguna manera disolver esa concentración. Entonces comienzo la irrigación con suero fisiológico. ¿Cuánto de suero fisiológico utilizaré? Se van a dar cuenta, conforme vayan irrigando, el líquido que sale del conducto es un líquido que contiene un poco de restos de sangre, ¿no? Y comienzas a lavar una jeringa, 2 jeringas, 3 jeringas, 4 jeringas, 5 jeringas, 6, 7, 8, 9, todas las jeringas que sean necesarias hasta que tú veas que el líquido sale color transparente. Cuando sale un líquido transparente que no tenga restos de sangre, que esté así como acá, podemos observar limpio, ahí es el momento que dejamos de lavar. Y se van a dar cuenta también de que la paciente que está con molestia, que le está doliendo, que le está quemando, que le está ardiendo, conforme vaya lavando, le van a preguntar, ¿cómo va? ¿Le sigue molestando? Y le va a decir, ya está bajando, ya está bajando. Va a llegar un momento cuando el líquido sale transparente, ya no le está molestando. Es en ese momento que dejamos de lavar. ¿Cuántas heridas serán? No lo sé. Pueden ser muchas o pueden ser pocas. Pero por lo general, la mayor irrigación va a ser mucho mejor. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos lavando, vamos lavando. Posteriormente, ¿no? De preferencia, miramos, ¿no? O sea, en algún momento cuando tengas un consultorio, de preferencia, siempre el suelo del agua destilada tiene que ser de preferencia agua helada. Cuando utilizan agua helada, el postoperatorio la cara hinchada es mucho más pequeño. Una vez que hicimos eso, ¿no? Dejamos una medicación de hidróxido de calcio. Más o menos puede ser por espacio de 7 a 15 días. Colocamos nuestro cemento provisional y a partir de aquí hacemos un control y una medicación sistémica, ¿no? ¿Qué medicación sistémica vamos a utilizar? Podemos utilizar clindamicina, diclofenaco, dexametasona. Clindamicina de 600 miligramos, una ampolla, dexametasona de 75, de 4 miligramos y diclofenaco de 75 miligramos. ¿Cierto? Esta asociación de clindamicina, de dexametasona y diclofenaco es una muy buena asociación que me va a permitir controlar esta carga hinchada, ¿cierto? Y el antibiótico me va a permitir controlar alguna posible infección que sí se va a dar, ¿no? Porque el hipoclorito va a tener esa característica de destrucción del tejido blanco, pues posiblemente se instale algún proceso. Una vez que yo he terminado con la medicación de inyectables, comienzo lo mismo, pero vía oral. Entonces, si la cosa ha sido muy grave, si yo veo que la cara está muy hinchada, le doy más o menos 3 días de inyectables, ¿cierto? Y completo con 2 días de vía oral. Pero si veo que no ha sido muy aparatoso, puedo dar 2 días de inyectable y completo con 3 días vía oral. ¿Cuál es la idea? De que al final toda la dosis sea como mínimo 5 días. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo mínimo, ¿cierto? Doctor, ¿pueden ser 6 días? Sí, puede ser 6 días. ¿Pueden ser 5 días? Sí. Pero la mayor día, recuerden, ¿cuál es el efecto de la clindamicina?
¿Qué efecto tiene la clindamicina después del quinto día, doctora? ¿Qué pasa con la clindamicina? ¿Se puede tomar 5, 7, 15 días? No se pasa. ¿Qué pasa con la clindamicina, jóvenes? Fuertes. ¿Resistencia bacteriana? No. Algo muy importante, ¿no? La clindamicina en odontología a veces está limitada a 5 días, como dicen ahora, ¿no? Porque a partir del sexto día nos produce un enterocolítico, ¿cierto? El paciente afloja de esto, ¿no? Y es poco a poco, ¿no? Entonces, 5 días lo ideal, ¿cierto? Va a depender de la gravedad, como les decía, como damos 3 días de inyectable y 2 de bioral, como damos 2 de inyectable y 3 de vía oral. Entonces, ya nuestro paciente está con hidróxido de calcio, ya hicimos la medicación, ¿no es cierto? Y solamente controles. ¿Qué es el control? Que el paciente vuelva a la consulta, ¿no? Vuelva a la clínica para ver cómo está. ¿Sí? Los medicamentos van a hacer función, la medicación intraconducto interno va a comenzar a funcionar. Y si nosotros actuamos en ese momento, no vamos a tener problema. El problema surge cuando no se actúa en ese momento. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que no solamente tengan un vaso de hipoclorito, tengan un vaso con suero fisiológico cuando van a hacer sus endodontias. ¿Sí? Entonces, su vaso de suero fisiológico con agua destilada, con otra jeringa que esté ahí, entonces está irrigando y por ahí el paciente tiene esa característica de sensación de ardor, dolor, se queja. Hay una descalabración. Porque ¿qué va a suceder? En lo que vas a llamar al docente, en lo que el docente venga a ayudarte y prepare todo, ya no es ¿cierto? Entonces, en ese momento, agarras tu jeringa con suero fisiológico y tú mismo comienzas a 1, 2, 3, y vas preparando. No hay que tener miedo de descubrir, no hay que tener miedo, pero hay que tener mucho cuidado y estar preparados. El hidróxido de calcio no es el hidróxido de calcio que vamos a preparar. El hidróxido de calcio ya viene preparado en jeringas, ahí la tiene alguno que es, no cuesta mucho, ¿no? Para que tú puedas tener de acuerdo. Porque si vas a preparar y vas a llevar a mundo, muchas veces no hay garantía de que pueda llegar a lo largo de todo ese conducto. El hidróxido de calcio, miren, el hipoclorito se extravasó, ¿no? Y el hidróxido de calcio copia todo ese recorrido del hipoclorito. Muy interesante. Este hidróxido de calcio tiene una sustancia radioactiva que me permite poder observar el hidróxido. Hay hidróxidos de calcio que no tienen esta sustancia radioactiva y que no vas a poder observar radiográficamente, ¿no? Cuando veamos medicación en la siguiente sesión, vamos a hablar más a detalle. Listo, entonces, manejo farmacológico y solamente control. Para terminar, vamos a hacer algo rápido porque ya lo hemos revisado, pero igual no están llenando bien su ficha de todo, ¿cierto? Entonces, veamos. Aquí hicimos, es algo subjetivo, ¿cierto? Lo que nos dice el paciente. No le preguntamos, ¿te duele? ¿Sí? ¿No te duele? Bueno, no. Aquí lo único que habría que agregar, si el dolor es prolongado o pasajero, ¿no? Entonces, en su ficha agreguen esto, que no está. Porque me va a determinar, ¿no? Para más o menos tener una idea y orientar el diagnóstico que lo voy a complementar con esta parte. En el examen físico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Percusión, otra vez. Cuando hago percusión, me ponen sí. O sea, ¿yo qué puedo entender cuando leo la ficha de percusión? Sí. Entonces, no, ¿cierto? En percusión que vamos a colocar horizontal y vertical, ¿cierto? Ya dijimos todo lo que es horizontal está en relación al periodonto y todo lo que es vertical está en los tejidos cerebrales. Luego, cambio de color. Si hay cambio de color, ¿qué tipo? ¿No? Una característica puede ser verde, azul, no lo sé. Y aquí viene la termorreacción. En la termorreacción ya habíamos explicado los test de sensibilidad al frío
y al calor. Recuerden, hacemos test de sensibilidad. No es una prueba de vitalidad, sino es un test de sensibilidad. ¿Cuáles son las pruebas para determinar el estado de la vulva? Pruebas. Flujometría láser Doppler y dosimetría de pulso. Son las dos únicas pruebas para determinar el estado de salud de la vulva. ¿Tenemos acá? No, es cierto. Pero son las pruebas. Lo que nosotros hacemos son test al frío y al calor. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, eso es lo que hacemos en termorreacción. Y también lo esponja, ¿cierto? Ponen termorreacción, sí. O sea, ¿quién puede entender termorreacción? Sí, pero sí hay que dar frío, calor. O sea, no, coloque frío, 2 puntos positivos. ¿Y cómo es el dolor? Si es dolor prolongado, si es dolor pasajero, o si no hay dolor, ¿cierto? Si no hay dolor, ¿de qué estaríamos hablando? Ahí tienes tu diagnóstico ya, ¿cierto? ¿Qué sería? Le pones el frío y el paciente dice, no le duele para nada. Está reposado aquí, ¿cierto? Entonces, es importante porque aquí una termorreacción prácticamente está todo en el hormón. Ese es el punto de quiebre. Por eso les decía, ¿no? Es recomendable que todos puedan tener su endoay, su control. Es importante. Luego, en cavidad, ¿no? Por lo general ponemos si es una cavidad abierta, si es una cavidad cerrada, posición de caries. Tejidos blandos, aquí también, ¿cierto? En los tejidos blandos, una característica, pero no coloquen tejidos blandos todos los inflamados. Inflamados no es una característica, ¿cierto? Tienen que describir esa característica. Colocarán hematoso, no sé, relacionado, alguna característica de ese tejido blandos. Y electroreacción, recuerden, no hacemos electroreacción. Antes, sí, hoy en día ya no se considera como prueba, y en cambio de ello lo que hacemos pues es un test de mordida, un test de cavidad, transinclinación, una prueba de anestesia, que en su momento de repente les han explicado, y si no, habría que leer un poco esto, ¿no? Que es lo que decía Ana. Son pruebas cruentas, por ejemplo, el test de cavidad. Imaginas una lesión caviosa profunda en que te coges la culeta y comiences a raspar todo el piso por el paciente, ¿cierto? Una prueba cruenta. O el test de la anestesia. A veces el paciente venía con mucho dolor, me duele acá en la parte superior, pero no sé cuál es el diente. Comenzabas a anestesiar diente por diente, ¿no? Poquita anestesia. ¿Le pasó? No. ¿Vas al otro diente? ¿Le pasó? No. ¿Vas al otro diente? ¿Le pasó? Sí. Ese es el diente por diente. O sea, son pruebas correctas que hace muchos años se hacían, pero hoy en día ya no se practica o no se hace. Estudios radiográficos. ¿Cierto? Aquí viene cavidad, por ejemplo. Pero más que cavidad sería la parte de la corona, ¿cierto? Aquí habría que borrar esto, colocar corona, pequeña modificación y describir todo lo que veamos en la corona, ¿cierto? Imagen radiopaca, radiolúcida, compatible con material restaurador, etcétera, si hay algún tipo de lesión, etcétera, etcétera. Periodonto, ¿no? El ensanchamiento ¿no? del espacio periodontal. Recuerden, el ligamento periodontal no se observa radiográficamente. Yo no observo radiográficamente, solo observo el espacio. Luego, número de conductos. ¿Cuántos conductos vemos acá? ¿Cuántos vemos acá? Tú ves 3 ahí, pero sabemos que tiene 3, ¿no es cierto? Entonces, ahí me dice un análisis de la radiografía, no me dice lo que yo sé. Entonces, si yo veo 2 conductos. Si veo 1 conducto en la radiografía. Entonces, a veces tiene 5, sí, pues, tiene 5, pero la radiografía se ve que no, eso es un estudio radiográfico, solo lo que ustedes observan. ¿Estamos? Luego, aquí en el tratamiento previo, acá se da tratamiento endodóntico previo, ¿cierto? Pueden observar algún material de obturación dentro del conducto, lo pueden describir como imágenes, ¿no? Si hay alguna lesión pericardial, imagen, radiolúcida, a nivel apical, etc. Lo que les decía, por hora, ¿qué es lo que observo? Hay un material de restauración, periodonto, si hay el ensanchamiento, número de conductos, cuántos conductos, si hay un tratamiento
ebullición, si hay alguna precipitación cálcica, como es el caso de esta monada, por ejemplo, que es lo que podemos observar, miren, acá en la cámara. Son calcificaciones, ¿cierto? Y de alguna manera es común poder observar en algunos pacientes. Entonces, la radiografía nos tiene que dar esa información. ¿Y para qué nos da esa información? Para que ustedes puedan hacer qué tipo de estrategia van a utilizar, cómo van a abordar. Entonces, cuando nos pregunte la doctora Marisa, a veces les pregunta, ¿qué van a hacer? Doctora, voy a hacer la técnica coronal porque es una necrosis. Y la doctora le pregunta, ¿cómo es la técnica? Y todos se miran y le miran y no saben. Entonces, si yo sé que voy a hacer la técnica coronal, lo más fácil, revisen su celular, revisen sus apuntes y repasen su plan. Porque no es que nosotros no queramos ayudar, sino que ustedes a veces no lo permiten también. No lo permiten en el sentido de que, ¿cómo te ayudo a hacer algo que no sabes o no tienes idea de cómo lo vas a hacer? Y al final, diagnóstico, ¿no es cierto? Y en el tratamiento, bueno, estamos hablando un índice de tratamiento, pero por lo general todas las piezas no son blancos de economía, no son negros. Entonces, mucho ojo, por favor, mucho ojo con la historia. La historia es un proceso legal. Y en la parte posterior, cuando hagan la evolución global, tiene que ser meticuloso. O sea, meticuloso en el sentido de la redacción. Colocar la pieza 4 o 5, por ejemplo, ¿no? La apertura cameral, ubicación de los conductos radiculares. Después de la apertura, ¿qué es lo que hace? La exploración o atenerismo, ¿cierto? Para ver cómo es el conducto. Luego tomará la conductometría con la lima número tal, en la longitud tal, pero ¿cuál es la referencia? Borde incisal, cúspide mesovestibular. Y recuerden, la conductometría siempre, si la tomen con localizador, también es una radiografía más que localizador, que ustedes están haciendo también. Luego vemos la preparación químico-mecánica, qué concentración de hipocolito utilizamos, qué técnica vamos a utilizar de preparación, cuál será nuestra línea memoria, hasta qué número retrocederemos, o de repente haremos una preparación químico-mecánica con sistema rotatorio. Luego será la conometría, ¿no? Número de cono, a cuánto equivale, en qué longitud, desde la radiografía de control. Entonces, mucho ojo, por favor, desinfección de los conos internos. Ya hicieron todo bonito, una emoción, los tiene más de menos de ortodoncia. Y al final, en la operación, los veo agarran su caja de conos, sacan el cono y abonan, sin haber hecho la desinfección de los conos. Ahí sí me transformo. Mucho, o sea, que hicieron todo bien y en la parte final, donde cometen por el absurdo, la operación tiene que ser tranquilo, ¿no? Para que el procedimiento sea el mejor. Luego, describir qué técnica de operación utilizar, condensación lateral, cono único, no sé, qué conos accesorios han utilizado, si hacen la prueba del penacho, ¿no? Mucho ojo para la misma prueba del penacho. Durante mucho tiempo hemos discutido con los doctores acerca de la prueba del penacho. La prueba del penacho como tal describe la obturación casi completa del conducto, o sea, cuando está rellenada con todos los poros del trapecio. Y ahí se toma el penacho para ver la obturación. Pero en realidad, la prueba del penacho nos tiene que ayudar para ver si un cono se pasó o si está más corto. Pero cuando tú rellenas todo con los poros del trapecio accesorio, cuando quieres retirar un cono, no sale. Es imposible porque todo está ajustado. Entonces, la prueba del penacho sí es una buena prueba, pero como será cono principal más 3 con 4 conos accesorios. Porque si hay un cono que se sobrepasó, cuando no tenemos muchos conos,
Esto de ajustar a nivel angular más el cono. Luego haremos el corte de los conos y al final colocación del teflón de la cámara. ¿Cierto? Por ahí alguien me dijo que no puede colocar algodón. El algodón ya no existe, por este caso, desde muchos años. No debe existir. Además, hace poco hicimos un estudio sobre microfiltración de teflón y usando algodón también como tal, y el algodón es el peor de todos. Hay que tener nuestra cinta de teflón. Vamos, el teflón de la cámara lumbar y sobre la cámara policarboxilado. Jóvenes, olvidémonos del cemento profesional que tienen acá Oral-Fin, el otro el Coltosol. ¿Cuándo usamos Oral-Fin, Coltosol? Si en la mañana terminé de las 11 y en la tarde voy a colocar el poste, voy a hacer un tema de la lesión, ya, ahí puede ser. Pero si voy a ver a mi paciente hasta la próxima semana, todavía mínimo dejo policarboxilado. En el mejor de los casos dejaríamos algodón. En el caso óptimo dejaríamos resina. Los grados de filtración van de esa forma. El mejor, resina. El que le sigue, ionómero. El que le sigue, policarboxilado. Entonces, y el peor de todos, Coltosol, Oral-Fin, porque hacen mucha filtración. ¿Estamos? Entonces, acostumbremos a entrar con buen cemento que nos permita que no haya una microfiltración.